Brindar equidad, eliminar brechas en los aprendizajes y mayor acceso a la tecnología es parte de lo que propone el informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, que presentó la UNESCO en Chile y que aboga por un nuevo contrato social para la educación. Para profundizar sobre este estudio estamos con Valtencir Méndez, director interino de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, un placer estar aquí. A ver, ¿de qué se trata este nuevo contrato social con respecto a la educación? Un término que de hecho se ha acuñado bastante en el último tiempo aquí en Chile, ¿para qué decir? Sí. Pues bueno, digamos que desde UNESCO entendemos este contrato social, este nuevo contrato, como de hecho un pacto social, en que tengamos todos los actores de la sociedad, desde el gobierno, a la sociedad civil, a la universidad, al mundo de la academia, a los docentes y las docentes, como participando en esta reimaginación de cuáles serían estos futuros de la educación. Entonces, por lo tanto, es una invitación a crear, a co-crear conjuntamente un nuevo modelo, porque lo que estamos viendo es que lo que tenemos hasta ahora no funciona, y podemos hablar un poquito luego. Pero es esto, es como juntarnos, sentarnos a la mesa y otra vez definir, redefinir, reimaginar cuál es la educación que queremos a partir de ahora. Y con este horizonte hasta el 2050, porque a veces pasa mucho, ¿no?, en nuestros sistemas educativos, no solo en Chile, pero a nivel mundial, que tenemos una visión como muy de corto plazo. Claro. ¿No? Y cualquier tipo de cambio estructural, de hecho, se sabe, resultados puede tener después de 10 años. Sí. Para empezar a evaluar si efectivamente cómo fueron los cambios y si hay que hacer nuevos cambios al respecto en temas de educación. Totalmente. Por ahí toda la cuestión de la evaluación, ¿no?, educativa, bien hecha, ¿no?, con esta mirada, digamos, de acompañar, ¿no?, y no de generar índices, es muy importante, ¿no?, saber cómo están aprendiendo o no, ¿no?, nuestros estudiantes. Y aquí la pandemia tuvo un impacto enorme, como sabemos en todos los países, ¿no?, fue el número de estudiantes, ¿no?, que quedaron al margen a nivel de, digamos, de pérdida de aprendizaje real. Estamos hablando de casi un año y medio de pérdida durante la pandemia. Por lo tanto, entramos en un momento en que es súper importante repensar, ¿no?, cómo queremos esa educación. Y para nosotros, desde Naciones Unidas, desde UNESCO, el foco en equidad y en calidad tendría que estar ahí en el número uno, ¿no? ¿Cómo se aborda este foco, Valtencir? La inequidad, la desigualdad, se vive en Chile, se vive alrededor de la región en términos educacionales y muchos gobiernos, muchos planes han tratado de abordar desde esta óptica, pero finalmente es bien complejo. Sí, totalmente. No es fácil y de hecho yo creo que la prueba es que no hemos avanzado mucho a nivel global, no tenemos unos índices de aprendizaje muy bajos. Por ejemplo, en la América Latina y el Caribe estamos hablando de más del 60% de nuestros estudiantes que no están aprendiendo lo mínimo en lenguaje, matemáticas, en ciencia. Hemos concentrado mucho en el acceso. Sí, yo creo que... Que no es malo, digamos, no, per se, pero sí no. que tiene que ir a un segundo paso, que es la buena calidad educativa que se entrega al acceder a esto. Totalmente. Ya. Digamos que como había un déficit tan enorme, ¿no?, en el acceso, Sí. entonces se puso mucha energía ahí. Pero claro, la calidad, y por eso el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, ¿no?, de Naciones Unidas, que pone el foco, no solo en el acceso, pero también en la calidad. Pero digamos que el objetivo aquí está en cómo combinamos esto, ¿no?, cómo miramos estos resultados y cómo afinamos en políticas, en medidas que realmente tengan el foco en equidad. ¿Y cómo? Bueno, nivelando, ¿no?, o sea, poniendo los mejores docentes en zonas, digamos, centros educativos que más lo necesiten. Reforzar todo el tema del acceso a la profesión docente, ¿no?, hacerla atractiva, ¿no?, remunerar bien, ¿no?, hacer un plan de carrera docente que sea realmente, que muestre a la sociedad que esta es una profesión fundamental y tenemos que tener las mejores personas preparadas, ¿no?, para entregar esta educación de calidad que queremos. Ahora, uno siempre los diagnósticos piensa, aquí falta recursos. Otros dicen falta recursos, pero recursos bien utilizados, bien administrados dentro de un diagnóstico real de cada situación educativa de cada país, ¿no? Sí, las dos cosas son importantes, ¿no? Nosotros desde Naciones Unidas estamos haciendo ahora un esfuerzo muy grande para poner más recursos en educación a nivel mundial. De hecho, hay una llamada del secretario general de Naciones Unidas a todos los jefes de Estado del mundo a priorizar la agenda educativa a nivel de gobierno. Por lo tanto, esto es súper importante. Pero naturalmente hay que replantearnos un poco cómo estuvimos haciendo en los últimos años, ¿no?, a nivel de cómo organizamos todo lo que tiene que ver con educación. Y aquí hay naturalmente elementos de eficiencia que podemos introducir. Pero
yo creo que solo eficiencia, y eso es un mensaje importante, no es suficiente. O sea, necesitamos recursos, necesitamos priorizar educación y ponerla realmente en lo más alto de la agenda política, a nivel chileno, regional y global. Una mirada también, me imagino, Martensir, desde los niveles educativos, ¿no? En Chile el diagnóstico también ha sido, no uno por sobre otro, pero sí potenciar lo que es la educación prebásica, la educación inicial, que justamente es el sostén y la base para que se vayan obteniendo resultados más adelante. No sé cómo lo ven también desde este estudio. Sí, totalmente. Y desde UNESCO, por supuesto. Gracias. Pues mira, justamente la formación inicial, los estudios están indicando que es crucial, es súper importante, y aquí la inversión, ¿no?, en primera infancia es realmente uno de los puntos que tenemos que ir. Pero hay novedades desde la neurociencia que nos explican, y ese informe lo menciona, lo de la plasticidad del cerebro humano, ¿no? Por lo tanto, súper bien invertir en primera infancia es necesario, pero tenemos que prepararnos como sociedad a continuar aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y a lo largo y a lo ancho de la vida. Por lo tanto, tenemos que revisar cuáles son las ofertas de formación, ¿no?, para los adultos mayores, cuál es el nivel de información, de cultura, ¿no? Cómo podemos transformar nuestra sociedad para que sea realmente un aprendizaje a 360 grados, ¿no? Cómo este ecosistema, ¿no?, de aprendizaje puede estar integrado y ofreciendo opciones significativas, opciones que realmente nos ayude a continuar aprendiendo, porque lo necesitaremos. Sí, claro. Mencionabas que es muy importante la situación de los docentes, de los profesores, las profesoras, desde lo que es la parte de la remuneración, desde el atractivo también de estudiar pedagogía, pero me imagino también de poder estar dentro y enmarcado de lo que son los cambios educacionales, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho, lo hemos conversado mucho aquí en el programa, producto de la pandemia y la teleeducación, dentro que fue mostrando las brechas más fuertes, digamos, que tenemos aquí en Chile, también hizo repensar la forma en que se tiene que educar. Y el desafío también para los profesores, que ya están súper desafiados en términos de tiempo, con la imposibilidad algunas veces de poder, dentro de su horario laboral, poder trabajar y preparar clases, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ese es un tema clave, o sea, el tema docente. Nosotros vemos que, primero, cómo reclutamos esos docentes, no sé, cómo hacemos esa selección. Sería capital humano. Totalmente. El capital humano es esencial, y en Chile tenéis iniciativas muy interesantes en ese sentido, en valorar, ¿no?, y realmente hacer que la profesión docente sea algo relevante. Entonces, primero esto, ¿no?, ¿quiénes acceden, ¿no? Y tenemos ejemplos a nivel de algunos países de Europa que tienen sistemas educativos muy fuertes que han invertido en esto, ¿no?, y atraer el talento, ¿no?, a la profesión docente. Ese es uno. Pero luego los docentes y las docentes han enseñado, y justo durante la pandemia, que tienen capacidad de innovación, que tienen capacidad de realmente dar todo, ¿no?, lo que pueden para superar desafíos. Esto lo tenemos. Pero claro, hace falta apoyo. Muchos de ellos están ahí y ellas en las aulas, en las clases, completamente, ¿no?, a veces solos, sin mucho soporte de su entorno inmediato, ¿no? Por lo tanto, yo diría autonomía docente, pero con apoyo, ¿no?, que tengan realmente apoyo para poder hacer su función. Y como sistema, creer en los docentes, ¿no? Y las docentes tienen una capacidad enorme. En Chile hay talento, tenemos a través de diversos premios, ¿no? Vemos la innovación docente, ¿no? Y estuvimos hace poquito en el lanzamiento del informe con una profesora que había ganado uno de esos premios, ¿no?, enseñando astronomía, que es un tema súper relevante en Chile. Por lo tanto, hay mucho talento, pero a veces hace falta más soporte y cómo hacer algo para escalar, ¿no?, esa innovación docente que ya pasa, ¿no?, en muchas escuelas. Ahora, y para ir viendo el proceso de los profesores, de las profesoras, ¿cuál es la mirada que tienes con respecto a la evaluación? Aquí hay toda una discusión con respecto a la evaluación docente, un sector que quiere terminar con esa evaluación, otros que quieren propender a un cambio en lo que puede ser el balance y finalmente generar un diagnóstico. Claro, uno piensa solamente esta evaluación es dejar a los profesores buenos y fuera a los profesores malos. Hay una mirada bastante más constructiva en términos de aquellos que están o que falta algunos niveles de avance, potenciar, pero primero detectar eso. ¿Cuál es un poco la postura que se puede tener al respecto? Sí.
La evaluación yo creo que siempre es importante, tener datos, ¿no?, para poder realmente tomar una decisión informada, ¿no? Pero tiene que ser una evaluación formativa, ¿no?, una evaluación que acompañe. No punitiva. No punitiva, de ninguna manera, porque estos docentes ya están, ¿no?, enfrentando situaciones muy, muy adversas. Por lo tanto, la evaluación tiene que venir a detectar brechas, ¿no?, en el proceso y poner medidas, ¿no?, para acompañarles, para apoyar en su formación docente, por ejemplo, y etcétera. Entonces, esta yo creo que es la mirada, tanto a nivel docente como en la formación también de nuestros alumnos, ¿no? Aparte, lo mencionabas, había un llamado de Naciones Unidas a los jefes de Estado del mundo de propender a no solamente recursos, sino las ganas, el ánimo a aumentar lo que es la potencia en la educación. Ahora, con todos los problemas que existen, quedémonos solamente en América Latina, pandemia, inflación, tantos otros que podemos ir país a país. ¿Es posible eso? ¿O se ve una real disponibilidad y voluntad por parte de los gobiernos para llegar a este objetivo? Porque finalmente el diagnóstico nadie podría discutirlo, digamos. La educación es realmente importante y es parte del desarrollo de un país, de una sociedad, del planeta. Ahora, cuando tenemos tantos problemas al mismo tiempo, uno puede ir descuidando eso, y ese es el problema. Totalmente, es un punto central este que mencionas. Yo diría que sí, o sea, de hecho hemos visto en la historia de la humanidad, los países que han invertido en educación son aquellos que se han superado, se han desarrollado, ¿no? Y pongo un ejemplo, o sea, durante la pandemia, ¿no?, se pensó inicialmente que en la educación no había que priorizarla, era una cuestión de emergencia sanitaria, ¿cierto? Pero desde UNESCO, desde el primer momento hemos insistido, no, hay que realmente acompañar, hay que evitar que estas escuelas estén cerradas porque hay una dimensión que la educación cumple, que no es solo el aprendizaje, ¿no?, pero toda la cuestión social, ¿no?, y algunos contextos de nutrición, etc. Por lo tanto, es posible, y más, no es solo una cuestión, que es importante, de justicia social, pero también de desarrollo humano y desarrollo económico. Los países realmente que tienen un mejor nivel educativo, en que sus estudiantes saben leer, saben de matemáticas, son aquellos que realmente tienen la mejor investigación, pueden desarrollar vacunas, ¿no? Pueden desarrollar elementos de inteligencia artificial que son tan necesarios. Y otros como leer, escribir, o sea, la poesía, que en este país es tan importante, ¿no? Si más del 60% de nuestro alumnado, nuestros alumnos, no están aprendiendo a leer, escribir lo básico, ¿cómo podemos tener escritores, cientistas, ¿no?, poetas, ¿no? Y esto es muy triste. Yo creo que el desperdicio de talento humano es muy grave. O sea, no podemos acostumbrarnos con estas cifras. Ese es el mensaje. O sea, hay que recuperar. O sea, tenemos que dar oportunidad a esta generación que estamos dejando al margen. Y por eso, o sea, educación tiene que estar en el nivel 1, el nivel más prioritario de la agenda política de un gobierno. Valtecín Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, buen día. Gracias, Nicolás.